Bueno, hemos invitado al internacionalista Farid Kajat, que nos ha ayudado en otras oportunidades sobre otras áreas del mundo, particularmente el Medio Oriente, pero en este caso lo que nos es urgente es comprender lo que ha sucedido en Argentina con la elección de un outsider que se volvió luego en la figura de las elecciones, un economista que se ha llamado anoche liberal libertario. Señor Farid Kajat, muchas gracias por estar acá. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo define usted la posición en el espectro político de Milei? ¿Liberal, libertario, le parece algo claro? Él se autodefine de esa manera y creo que esa era su posición antes de meterse en política. Pero comentábamos, justo estoy sacando un libro donde digo que Milei cae en la trampa contra la cual previno uno de los más insignes precursores del pensamiento libertario, Friedrich von Hayek, que decía la alianza con los conservadores nos puede llevar a renunciar a nuestra agenda a cambio de sus votos. Bueno, acá hay creo que eso le ha ocurrido. Su vicepresidenta no es una liberal libertaria, lejos de eso, es una conservadora, la señora Victoria Villarroel, ¿no? Exacto. ¿Qué trayectoria tiene ella? Ella ha sido, digamos, es hija de un militar vinculado a la última dictadura. Es abogada, fue, digamos, representante legal de algunos militares acusados de violaciones de derechos humanos. Y torturas, ¿no? Y torturas, y es una de las personas que niega, igual que Milei, sostiene que no fueron 30.000 los desaparecidos, sino algo menos de 9.000. Como si eso hiciera una gran diferencia ético-políticamente hablando, ¿no? Pero en fin. Pero en todo caso, Milei lo que ha terminado haciendo, como había previsto, en mi opinión, Hayek, es que todo lo que es distintivamente libertario de su agenda ha desaparecido, ¿no? Salvo en materia económica, tal vez, digamos, tema de matrimonio igualitario, no está, aunque ya es legal en Argentina, no está en su agenda, no está en su plan de gobierno. Derecho al suicidio, a la muerte asistida, derecho al libre consumo de estupefacientes, todo eso, mercado de órganos, nada de eso está en su plataforma electoral. Todo lo que es distintivamente libertario. Mercado de niños también. Mercado de niños. O sea, hay quienes quieren adoptar y hay quienes no pueden porque no los venden. Bueno, y eso lo toma de su mentor ideológico, Rothbard, ¿no? Rothbard. Sí. Rothbard es, curiosamente, el tipo que tiene las posiciones más extremas. Rothbard no solo dice que Pero él preconizó alianza con la izquierda. ¿Qué? En algún momento Rothbard preconizó alianza no con los conservadores, sino con la izquierda, ¿no? Sí, es un personaje muy peculiar porque dio un bandazo dramático. Por ejemplo, su posición en el tema de mercado de niños iba al punto de decir los niños, ¿por qué es lícito un mercado de niños? Porque los padres pueden ser entendidos, o mejor dicho, el derecho de tutela puede ser entendido como un derecho de propiedad. Entonces, no solo puedes vender a los niños, puedes negarte a alimentarlos y permitir que se mueran de hambre. Rothbard lo dice explícitamente en el 82, pero ese mismo Rothbard, el año 90, dice, no, algunos libertarios son demasiado extremistas y la política del mundo real es una política de alianzas. En aras de una alianza con los conservadores, vamos a tener que purgar nuestra agenda. Ahora, de todos curiosamente, en su discurso de anoche no mencionó para nada a la vicepresidenta Villarroel. Milei, noté eso, más bien mencionó a su hermana, no comenzó por ahí, mencionó al señor Caputo, que es su asesor electoral, dijo que era el verdadero arquitecto de esta victoria, y mencionó a Macri y a Patricia Bullrich, es decir, a dos eminentes representantes de la casta contra la cual había hecho toda su campaña. Sí, aunque en honor a la verdad, si bien hablaba de la casta, de la misma manera en que usa el término, porque finalmente ambos son populistas, en su momento Podemos o Pablo Iglesias, porque él es el que usa primero el término, en España. Y la izquierda española. La izquierda española. Sí. Entonces, la idea es que eso incluye a toda la clase política tradicional. Pero también es cierto que dentro de la casta él tenía una ojeriza particular por el peronismo y en particular por el ala izquierda del peronismo, el kirchnerismo, con el cual él asocia todo el movimiento. Entonces, el haber pasado a segunda vuelta con Massa le permitió activar ese componente de su oposición a la casta que siempre fue el más fuerte. Ahora bien, sobre política internacional, ¿qué impacto puede tener la elección en nuestra región y cuán viable es
abstenerse de profundizar relaciones con China, por una parte porque es una dictadura comunista, y con Brasil, que es el principal socio, el principal importador de bienes brasileños, argentinos. Claro, Brasil representa 21% del comercio exterior de Argentina. China es como 14%. Estamos hablando más de un tercio de todo el comercio mundial de Argentina, según las cifras que revisé, es con esos dos países. Y en primer lugar está el tema de que, bueno, lo que dice respecto a la naturaleza del régimen chino es real, es una dictadura de partido único sumamente represiva. Eso no ha impedido a Estados Unidos tener buenas relaciones comerciales con ellos, como las ha tenido históricamente con otras dictaduras. Pero decir de Lula, que es un comunista y un gobernante autoritario, no resiste menor análisis, sobre todo para alguien que jamás llamó dictadura al régimen militar en su propio país, que exterminó a decenas de miles de opositores, mal que él no reconozca la cifra, porque era una cifra que la propia dictadura reconoció en su momento. Hay un documento de la dictadura militar que calcula en 1978, cuando todavía faltaban varios años para que llegue a su fin. Hasta el 83, sí. Claro, que había entre muertos y desaparecidos 22.000 personas. Entonces la cifra de 30.000 desaparecidos es absolutamente verosímil, ¿no? Y eso no lo llama dictadura, pero anda buscando, llamó tirano en su libro sobre, digamos, la agenda de un libertario o algo así, llama tirano al actual presidente, que no solo llegó democráticamente Fernández, sino que reconoció la derrota y se va a ir democráticamente. Sí. Permítame ir justamente a Buenos Aires, donde está nuestra compañera Diana Falcón, que quizá tenga las últimas informaciones sobre esta jornada, la primera después de las elecciones. Diana, adelante, por favor, buenas noches para ti. Son ya las 9:55 de la noche en Argentina. Así es, Fernando, ¿cómo están? Buenas noches. La duda del día era si es que Javier Milei se reunía o no con el presidente Alberto Fernández. Este encuentro, siendo ya pasadas las 9:55 de la noche, no se llevó a cabo. Es la información que vienen brindando los medios de comunicación en los últimos minutos. Hace aproximadamente media hora estuve fuera del Hotel Libertador, lugar de concentración de Javier Milei. Quien sí llegó a este espacio fue el expresidente argentino Mauricio Macri. Y esto en el contexto de una tarea muy importante, porque Javier Milei ya tiene prácticamente elaborado el gabinete, estos 8 ministerios que él ha asegurado que van a formar parte de lo que va a ser su gestión. Recordemos que durante campaña él anunció la eliminación de varios ministerios, como por ejemplo el de la mujer, y crear uno adicional. Al respecto, todavía la gran incógnita, Fernando, amigos de RPP, es saber quién va a ser el futuro ministro de Economía, el hombre o la mujer que encabece este camino para afrontar la inflación y el gran índice de pobreza que hay en esta parte de Latinoamérica. Según algunas personas cercanas a Javier Milei, él ya tiene este nombre, en realidad lo tiene antes de que sepa que fue el ganador del balotaje. Sin embargo, aún no se anima a darlo a los medios de comunicación, a pesar de que en reiteradas ocasiones se le ha preguntado por la persona que encabezará el Ministerio de Economía. En el transcurso del día también él ha permanecido con su hermana Karina Milei. Hay que recordar que ya prácticamente es un hecho que ella va a estar a cargo de la Secretaría de la Presidencia. Esto lo ha señalado Javier Milei durante varios meses en la campaña, tanto en la primera vuelta como en rumbo al balotaje. Ella va a ser parte del gobierno, algo que por ejemplo en el Perú no ocurre, ¿no? Porque no existe la posibilidad de que un integrante tan cercano de la familia ocupe un espacio tan importante, teniendo en cuenta que se trata del jefe del Estado. Para mañana se espera esta reunión con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. También sabemos que en el transcurso de la tarde probablemente Javier Milei va a dar una conferencia de prensa mañana, porque ahí se daría cada uno de los nombres que van a integrar este próximo gabinete. Adelante con ustedes. Muchas gracias, Diana, y buena estadía todavía ahí. Llegarás llena de datos sobre la situación. Hay una transición rápida, en 3 semanas ya estará instalada una presidencia, no es como acá, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con la experiencia en los 80s, del primer gobierno democrático. De Alfonsín, que la transición fue una época, digamos, de
hecatombe económica y tuvo que adelantarse el traspaso. También tuvo que adelantarse su partida, ¿no? Sí. Fue 6 meses antes de lo previsto por otra hecatombe. Ahora, ¿qué le dice a usted cómo podemos interpretar los saludos que ha recibido por una parte de Brasil y de Chile, pero por otra un saludo que parece casi una maldición de Colombia, ¿no? Bueno, pero el presidente colombiano, fiel a su estilo, hizo un comentario en redes sociales sumamente crítico de lo ocurrido en Argentina, pero por otro lado es el presidente electo de los argentinos. Pero él se siente por encima del voto popular argentino, ¿no? Él sabe cómo se debe votar y que esto está mal. Sí, no, además, dicho sea de paso, las cosas tampoco le están yendo bien dentro de Colombia, entonces sería bueno que se ocupe más de su propio país, ¿no? Fue para mí una muestra de un error craso de él, logró una mayoría parlamentaria a través de una alianza que le aprobó la reforma más importante, en el caso de Colombia estamos hablando, que era la reforma tributaria, y luego cuando no le aprueba una siguiente reforma, que en términos de importancia era relativamente menor, en lugar de negociar el contenido para aprobarla con modificaciones, decide romper su alianza de gobierno. Entonces es sumamente temperamental. Extraño, sí. A propósito de ese tema, y para culminar, porque el tiempo corre, ¿qué viabilidad tiene un gobierno de Milei sin mayoría en el Parlamento, a pesar de la alianza que haya hecho con Macri y la señora Burrich? Bueno, uno está el tema de si él es confiable, ¿no? O sea, porque finalmente una cosa es que él entienda que necesita una alianza parlamentaria para gobernar y otra cosa es que su temperamento, digamos, lo venza y termine pateando el tablero. Eso es un riesgo con alguien como Milei. Pero la otra cuestión es que ni siquiera en alianza con Macri, con el macrismo tendría mayoría, porque además ya no es claro que Juntos por el Cambio vaya a permanecer como una bancada unificada. Y de cualquier manera la fuerza principal en el Congreso de esa alianza sería Juntos por el Cambio, no La Libertad Avanza. No tiene un solo gobernador, para efectos prácticos no tiene un partido, y sumando a eso su temperamento y lo errático de su conducta, digamos, las perspectivas de pronóstico reservador. Muchas gracias, Farid, por estas explicaciones. Quedan pendientes temas para la próxima vez, como el Mercosur y el destino de la integración en América Latina. En todo caso, muchas gracias por las informaciones que nos has dado y ojalá que de todas maneras se evolucione para mejor, porque la situación de pobreza y de inflación en Argentina parecen desesperantes. Muchas gracias y buenas noches, Farid Cajat, profesor universitario e internacionalista.